Vivimos obsesionados con la búsqueda de la felicidad, a menudo imaginándola como un destino final, un puerto lejano de euforia permanente al que algún día arribaremos. Pero para Aristóteles, observando la condición humana hace más de 2 milenios, esta visión era profundamente incompleta. La felicidad no es algo que se obtiene, sino algo que se hace. Él la llamó eudaimonía, que traducimos pobremente como felicidad, pero que significa más bien florecimiento humano. No es un instante de placer efímero, sino una vida entera vivida en su máxima expresión. Una existencia que cumple con su telos, su propósito intrínseco, del mismo modo que el propósito de una semilla es convertirse en árbol. ¿Y cuál es el propósito distintivo del ser humano? No es meramente sobrevivir, ni sentir placer, eso lo compartimos con los animales, sino el uso de la razón, la capacidad de deliberar y elegir nuestras acciones. Por lo tanto, una vida feliz es una vida de actividad racional virtuosa. Pero aquí surge la fricción. Saber qué es lo correcto no garantiza que lo hagamos. El conocimiento intelectual no es suficiente para moldear la conducta. Hemos heredado una visión moralista donde ser bueno es obedecer reglas externas, una lista de no harás impuesta por la sociedad o la religión. Y esto reduce la ética a una contabilidad de errores y aciertos, un examen constante que genera culpa o superioridad, pero rara vez transformación genuina. Aristóteles nos invita a abandonar esa contabilidad. Nos propone un cambio de paradigma radical, dejar de ver la moralidad como una ley y empezar a verla como un arte. Aquí yace el núcleo de su pensamiento. La arete, la virtud o excelencia, no es un estado pasivo, sino una habilidad práctica, análoga a dominar un oficio complejo. Pensemos en un pianista. Nadie se convierte en maestro simplemente leyendo tratados sobre teoría musical. La teoría es letra muerta sin la ejecución. Para aprender a tocar, uno debe sentarse y tocar. Al principio, los dedos son torpes, las notas suenan discordantes, el esfuerzo es consciente y doloroso. Pero con la repetición incesante, la torpeza cede paso a la memoria muscular. Lo que antes requería una intensa concentración, ahora fluye con naturalidad. Del mismo modo, nos hacemos justos practicando la justicia, valientes realizando actos de valentía y moderados ejerciendo la moderación. No somos lo que pensamos, sino lo que hacemos. La virtud, entonces, no es una regla que se sigue, sino una disposición que se encarna, se convierte en una segunda naturaleza, parte de nuestra estructura misma. Esta perspectiva es liberadora, pero también exigente, pues implica que la construcción del carácter es un proyecto de bricolaje que dura toda la vida, sin días libres. Si la virtud es como tocar el piano, entonces el vicio no es un pecado demoníaco, sino simplemente tocar mal. Es una falta de habilidad, una torpeza del alma. Y al igual que un mal pianista puede mejorar con la instrucción y la práctica correctas, una persona puede corregir su rumbo moral. No hay condenación eterna en esta filosofía, solo la necesidad urgente de volver al teclado, de retomar el entrenamiento diario de ser humano. La herramienta para esculpir este carácter es el hábito, como se le atribuye a menudo. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, pues, no es un acto, sino un hábito. Cada pequeña elección diaria es como un ladrillo en el edificio de nuestra personalidad. Un acto de cobardía debilita los cimientos. Un acto de honestidad los refuerza. Pero, ¿hacia dónde debemos dirigir estos hábitos? Si la virtud es una habilidad, ¿cuál es la nota correcta que debemos intentar tocar? Aristóteles responde con el concepto del justo medio. La virtud no es un extremo, sino un delicado equilibrio entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. Tomemos la valentía. No es la ausencia de miedo, eso sería imprudencia o temeridad, un exceso. Pero tampoco es dejarse paralizar por el miedo, eso sería cobardía, un defecto. La valentía real es sentir el miedo, reconocer el peligro y aún así actuar de manera correcta y medida por el bien mayor. Es el punto medio dinámico. Este justo medio no es una fórmula matemática universal. Lo que es mucha comida para un atleta puede ser poca para otro.
El equilibrio es relativo a cada individuo y situación. Esto requiere fronesis, sabiduría práctica, la capacidad de leer la sala, de entender el contexto, de saber cuándo aplicar la regla y cuándo doblarla, como un navegante experimentado que ajusta las velas no según un manual rígido, sino según el viento y las olas que enfrenta en ese momento preciso. Al final, la propuesta de Aristóteles es un antídoto contra la superficialidad. La felicidad no se encuentra, se forja, martillazo a martillazo, en el yunque de la vida diaria.